Buenas tardes. Desde Medellín en este momento les deseo enviar un saludo a todos los oyentes de los muchos países de Latinoamérica que nos están escuchando, inclusive desde Estados Unidos hasta la Argentina. Es muy difícil para mí comenzar a mencionar países uno por uno, porque tenemos extensiones en casi todos los países latinoamericanos y le damos un saludo muy cordial a toda la audiencia, que son realmente centenares de miles, y también especialmente a los estudiantes del Seminario Reformado Latinoamericano y las personas que contribuyen y ayudan con la expansión de la reforma en Latinoamérica a través de la educación de ministros y pastores para que ellos puedan presentar la palabra de Dios en una forma digna y con conocimiento desde el púlpito. Así que les damos un agradecimiento muy especial también a los participantes de esta convención, como ustedes vieron, gentes muy instruidas, muy conocidas, teólogos que han escrito centenares de libros, profesores, rectores de universidades, y en fin, es demasiado para mencionar a todos, y también un saludo muy especial para el número de hispanos en Norteamérica, Canadá y Europa y España que nos están siguiendo en esta convención. El trabajo que me dieron para esta convención es la inspiración del Espíritu Santo. Obviamente, la doctrina de la inspiración. La palabra inspiración significa más bien expiración. El Padre expira, pronuncia a través del Espíritu Santo la inspiración que llega al escritor humano de la palabra de Dios. Obviamente, cuando presentamos la Biblia, muchas personas quieren debatir diciendo, bueno, la Biblia es palabra de Dios, pero con autores humanos. Y con esto quieren decir que los autores humanos pueden cometer errores porque son falibles y que por consiguiente la Biblia puede tener errores y puede ser falible, por lo menos en ciertas partes. Quiero decirles que la Biblia es infalible, inerrante, suficiente, porque la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo o expirada a la inspiración del que escribe, pero esa inspiración no son ideas que Dios le da al escritor para que él las dijera, las analice y luego escriba. No, es palabra de Dios puesta en la boca y en la habilidad de la persona humana. Obviamente es escrita por hombres, no va a ser escrita en lenguajes que no conozcamos. Dios utilizó más de 40 hombres para escribir toda la Biblia en un periodo de tiempo de cerca de 1600 años. Ustedes saben, la Biblia se comenzó a escribir en el año 1492, cuando Moisés inició, y se terminó aproximadamente antes del final del primer siglo. Los hombres que escribieron no recibieron un dictado del Espíritu Santo de Dios y ellos escribían lo que estaban escuchando. Ustedes ven que Dios utilizó las vivencias humanas de cada individuo de acuerdo con su educación, con sus costumbres, la geografía, la vida, las experiencias que tenían, pero el mensaje que Dios les envió es palabra de Dios, es inspiración verbal, pero no es dictado. Por eso podemos ver claramente que la Biblia es verdad,
porque fue escrita, como dije antes, por más de 40 autores en una expansión de historia de cerca de 1600 años, y todos hablaban del mismo tema. Hablaban del trabajo y el ministerio del Señor Jesucristo. El Espíritu Santo es, por consiguiente, el autor de toda la Biblia. El Padre es palabra de Dios y a través del Espíritu Santo fue entregada a los autores que Dios escogió. Claramente, estos autores eran de distintos países, de distintos idiomas, e interesante, y nada interesante, es una perfección tal que concuerda, que tienen concordancia, todos siguen el mismo tema y no se contradicen los unos con los otros. La palabra de Dios obviamente no es palabra de hombres, sino palabra de Dios. La inspiración bíblica por el Espíritu Santo no se puede equivocar. Ha habido muchas gentes y estudiosos y gentes académicas que están a favor o en contra de la Biblia, que han tratado de analizar y buscar errores en la Biblia y han encontrado que realmente es imposible encontrar errores en la Biblia. Realmente, si alguien está escuchando esta conferencia y le encuentra un error a la Biblia, me gustaría que ustedes nos escribieran aquí al seminario y ya analizaremos que esos aparentes errores tienen grandes explicaciones siguiendo los principios hermenéuticos y exegéticos, que son las herramientas que Dios nos ha dado a través de el trabajo de la iluminación del Espíritu Santo para entender lo que la Biblia dice y lo que los profetas y escritores escribieron. La Biblia es palabra de Dios y lo dice, y es la forma más segura que Dios usó para darnos la revelación de quién es Él y de quiénes somos nosotros y del plan de salvación y de la vida eterna. Pero no solamente nos ha dado mensajes espirituales y morales, pero también la Biblia nos habla de ciencia, de astronomía, geología, fisiología, historia, geografía, y todas estas cosas usando las costumbres, la educación, como dije antes, y las vivencias de los escritores humanos. Pero no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Por ejemplo, en la segunda carta de Pedro, de capítulo 1, del versículo 16 al 21, Pedro dice claramente que no podemos confiar en visiones, ni en sueños, ni en cosas que escuchamos, sino que tenemos algo más seguro, que es lo que está escrito. Pero no solamente Pedro, sino el Señor Jesucristo, cuando fue tentado por Satanás, en lugar de comenzar una conversación teológica con Satanás o filosófica, sencillamente le contestó siempre: está escrito, está escrito, está escrito. Y el mismo Señor Jesús dice que la Escritura no se puede quebrantar. Y el mismo Señor Jesucristo dice en Mateo 5, 18, del 18 al 20, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde
pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñarse a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. ¿Qué está hablando? Que es toda la Escritura. No partes de la Escritura, es toda la Escritura y cada palabra, cada símbolo es palabra de Dios. Volvamos a la segunda de Pedro, capítulo 1, 16 al 21. Pedro, Juan, Santiago Pedro, Juan y Santiago estaban presentes en el momento de la transfiguración. Vieron la gloria de Cristo hablando con Moisés y Elías. Y oyeron una voz del cielo que decía, este es mi Hijo en el cual tengo complacencia. Y estaban felices. Pero Pedro luego, después de la resurrección de Jesús, cuando escribe la segunda carta de Pedro, dice lo siguiente: pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde el cielo la magnífica gloria, una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos en el Monte Santo, en el Monte de Transfiguración. Tenemos, versículo 19, también la palabra profética más segura. ¿Qué está diciendo? No confía en una visión, no confía en algo que oye, confía en algo más seguro, es la palabra profética, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y luego da el golpe de gracia, entendiendo primero esto, que ninguna profecía, ¿qué quiere decir eso? Que ninguna palabra de la Escritura es de interpretación privada. ¿Qué quiere decir eso? No, eso quiere decir que cuando el Espíritu Santo inspira al escritor, el escritor no se pone a pensar qué es lo que quiere decir esto y vamos a ver cómo lo interpreto y escribo lo que a mí se me ocurre. No, eso es lo que está hablando de interpretación privada. No que nosotros no podamos interpretar lo que dicen las Escrituras, sino que el que escribió no pudo interpretar lo que Dios quería decir, sino tuvo que escribir lo que el Espíritu Santo le ha revelado a través de la inspiración. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, a través de su inspiración, nos regaló toda la Biblia y nos dio toda la información de cómo Dios creó el mundo, de toda la historia bíblica, de toda la historia inclusive de la humanidad, de dónde venimos, por qué estamos aquí y para dónde vamos. Pero todo esto es por obra del Espíritu Santo. Es increíble que los mismos profetas que escribían, algunos de ellos escribían y ellos mismos no entendían lo que estaban escribiendo. Eso demuestra que ellos no hicieron interpretaciones privadas, sino que escribieron lo que Dios les inspiró directamente a su boca y a sus escritos.
En la primera carta de Pedro, capítulo primero, del 10 al 12, dice lo siguiente: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Ellos escribían y luego decían, pero ¿cómo sucedió esto? ¿Por qué será? Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias venideras detrás de ellos. Los mismos profetas escribieron y realmente muchas de las cosas que los profetas escribieron no fueron para ellos, pero fue más bien para nosotros, que vemos la realización de las profecías en la venida del Señor Jesucristo. Esto se les reveló que no para sí mismos, no era para ellos, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas, la Escritura, por los que se han predicado, por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Inclusive los ángeles no escudriñan la palabra de Dios. ¿Cómo es posible que Dios haya venido a salvar hombres y no se ve en la Biblia que vino a salvar ángeles? Es una cuestión bien interesante. Así que estos hombres escribían ciertas cosas que ellos mismos no comprendían. Puedo darle un ejemplo. Isaías, en el capítulo 12 y 13, el capítulo 52 y 53, escribe acerca de Jesús como el sustituto de todos los que creen en Cristo como único y suficiente medio de salvación. Un evangelio clarísimo presentado por Isaías, que el que cree en Cristo como único y suficiente medio de salvación va a recibir a Jesús como el sustituto. ¿Qué quiere decir? Que Él va a recibir el castigo y la ira de Dios como suplente al pecador arrepentido. Eso lo escribió Isaías 700 años antes de la llegada de Jesús. O sea, que la profecía misma demuestra que la Escritura es verdad, que la Escritura es inspirada por el Espíritu Santo, porque no es posible para Isaías pensar en estas cosas. En el caso de David, 1000 años antes de la llegada de Jesús, presentó en una forma patética, como un video, el sacrificio de la crucifixión de Jesús, detalle por detalle. Inclusive las mismas palabras de Jesús en la cruz ya estaban escritas por David. ¿Cómo sucedió eso? ¿Qué hombre puede escribir algo así? La Biblia, obviamente, es inspirada por Dios, porque Dios creó el mundo.
confiable en el resto de información que nos da, así sea astrología, así sea historia, geografía, inclusive psicología, fisiología y todas estas cosas, inclusive el gran trauma de los hidráulica, cómo Dios hace mover el agua no importa cuántos ríos lleguen al océano, el océano nunca va a despegarse porque tenga mucha agua, porque ya en la Biblia está bien claro que Dios ha creado un movimiento correcto del agua para hacer circularla de tal manera que llega al mar, luego es llevada a las nubes lo regresan, riegan la tierra, vuelve al mar, y eso está en la Biblia. Todo hay que leer Eclesiastés, hay que leer el libro de Job, Isaías, luego astronomía. Ya Job, cuando Dios le pregunta, dice, ¿por qué preguntas todo esto? ¿Acaso desde cuándo me diste consejo? ¿Cuándo me dijiste dónde tengo que poner las estrellas? Y habla de la Osa Mayor, la Osa Menor y todas las galaxias. Habla de que el hombre nunca podrá contar todas las estrellas. Llegó un momento en la época de la ciencia que alguien dijo que habían 1115 estrellas. Y algunos años después, alguien dijo que había 1450 y tantos estrellas. Y hoy en día han descubierto que hay millones de estrellas solamente en esta galaxia. Y hay millones y millones de galaxias con billones y billones de estrellas. La Biblia dice, nunca las podrá contar. La manera como Dios maneja y protege inclusive este planeta Tierra. Pareciera que este planeta, tan pequeño como es, fuera algo que no vale ni siquiera la pena mirarlo comparado con el resto de los planetas. Pero hoy estoy diciendo en esta convención que el planeta Tierra es el centro del universo. ¿Por qué? El planeta Tierra es el único planeta en este momento que tiene todas las condiciones para sostener la vida. Tiene agua, tiene la mezcla de gases perfecta para sobrevivir, está localizada a la misma distancia, a la distancia perfecta del Sol, para que si estuviera más cerca no nos quema, y si estuviera más lejos, obviamente nos moríamos de frío. En efecto, no solamente eso, sino no es tan grande como el resto de los planetas, pero hay una razón para eso, porque los meteoritos se caen por la atracción de la gravedad, van a caer en otros planetas y nuestro planeta está protegido. Pero una cosa más importante por la cual podemos creer que Dios hizo algo especial con nosotros, este regalo tan querido de esta bella creación que hizo, a pesar de darnos todo, el lujo de toda clase de comidas, de toda clase de colores, la belleza que Él muestra en su creación, que los salmos dicen, los cielos declaran la gloria de Dios, es tan especial. Pero ¿sabe qué es más especial? Que el planeta Tierra fue donde Dios envió a su Hijo. Y eso para mí lo hace el centro de todo el universo creado. Ese regalo tan hermoso de la salvación. Así que ya vemos que en la ciencia, muchos descubrimientos de la ciencia de que la Tierra es redonda, ya Dios, a través de la inspiración del Espíritu Santo para los escritores de la Biblia, lo había dicho, del círculo de la Tierra. Ya Dios había hablado también
de la geografía, había hablado de historia. Note el caso de Daniel. Daniel fue capaz, pero Daniel no fue capaz. Es el Espíritu de Dios que le dio la inspiración a Daniel para que Daniel escribiera lo que iba a pasar con exactitud los 400 años, 500 años e inclusive cosas que hoy están sucediendo y que van a suceder hasta el fin de este mundo. Veamos, por ejemplo, él profetizó que el imperio de Babilonia iba a ser conquistado por el imperio persa y que el imperio persa iba a ser conquistado por Alejandro el Grande. En inglés se dice Alexander the Great, creo que se dice lo mismo. Y el imperio griego conquistó todo el mundo y la Biblia dice que Alejandro va a dejar 4 de sus generales, o que su reino va a ser dividido entre 4 generales, y vamos a tener los seduceos y los talomitas y el resto, y en efecto eso sucedió. Y luego anuncia la llegada del Imperio Romano, que va a dominar a todo el resto del mundo. Todo esto con una exactitud increíble que ningún hombre lo puede imaginar. ¿Cómo alguien se atreve a negar la autoridad del Espíritu Santo cuando escribe su libro sabiendo todas las cosas que van a pasar? En el caso de Isaías, Isaías escribe que hay un rey persa que va a devolverle la libertad a los israelitas para sacarlos del exilio. Este rey fue anunciado por nombre más de 200 años antes de que este rey existiera y antes de que el imperio persa existía. La autoridad de la Escritura se puede ver también bien claro en los miles y miles de realizaciones de las profecías del Antiguo Testamento. Todo claro, específico y no solamente escrito por hombres que vivieron muchos siglos después de los que iniciaron a escribir las Escrituras, sino también con la autenticación del Espíritu Santo en las palabras del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, perdóneme, quiero devolverme un poco porque mencioné que también la Biblia se refiere a la ciencia de la psicología y la fisiología. Y no quiero ser acusado que estoy comparando la psicología secular con la consejería o la psicología bíblica. Son 2 cosas completamente distintas. En efecto, en el Antiguo Testamento, el rey David escribe en los Salmos, Salmo 32, por ejemplo, que sus huesos comenzaban a deteriorarse y a quebrantarse su cuerpo porque él estaba en pecado y no se había arrepentido. Hoy en día, amados, muchas personas psicológicamente sufren por una falta tremenda de la relación con Dios. En efecto, yo no sabría cómo un pagano puede vivir tranquilamente sin saber que hay cielo o infierno, sin estar seguro que va para el cielo por confiar en el Señor Jesucristo, por la justificación por fe solamente en el Señor Jesucristo. Ese pagano
Si cree que está sufriendo aquí ansiedad y torturas y gran preocupación espiritual, eso no va a ser nada comparado con la eternidad. Por ejemplo, en el libro de los Efesios, capítulo 5, del versículo 22 hasta el final, inclusive hasta el final del capítulo 6, es un tremendo pasaje psicológico donde todos los esposos y las familias pueden solucionar todos sus problemas psicológicos si realmente siguen la lectura y la obediencia de lo que el Espíritu Santo enseña en los Efesios a través del escritor bíblico Pablo en el libro de los Efesios. La Biblia es confirmada, inerrante, infalible, suficiente por la boca y el ministerio y la vida del Señor Jesucristo. ¿Cómo es posible que una persona se atreva a decir que Dios le habló, que recibió nueva inspiración por el Espíritu Santo, cuando la Biblia está ya cerrada? El canon se acabó, se terminó en el primer siglo. Y de ahí en adelante, nadie puede agregarle ni quitarle nada. Por eso el peligro de hablar en lenguas. Y decirle a alguien, Dios me habló. O decirle a alguien, tuve un sueño y eso es palabra de Dios. No me importa lo que la Biblia diga, me importa es que Dios me habló directamente. Eso es un mensaje directamente de Satanás. Porque si lo que Dios le habló no está de acuerdo con la Biblia, Dios no le ha hablado. Por ejemplo, en las apariciones, gente dice, creo en esta aparición porque fue María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, que lo dijo. Pero la madre del Señor Jesucristo que se aparece no es la misma María de la Biblia. ¿Por qué? Porque sus mensajes son totalmente antibíblicos. En Fátima, por ejemplo, dice, si usted reza el rosario, yo voy a liberar a Rusia. Eso no es el Evangelio. Eso no está en la Biblia y por eso no lo podemos creer. Porque no es una visión, no es lo que oyemos, no lo que oímos, sino es el mensaje bíblico. En otras apariciones dice, si usted usa el escapulario, no importa cuando se muera dónde está, después de 9 días, yo vengo por usted. Bueno, esa no es María. Si fuera María, no diría eso. Si fuera la madre de nuestro Señor Jesucristo, diría, crea en mi Hijo y será salvo. Ese es el Evangelio. Pero nunca da ese mensaje. Así que esos mensajes, de acuerdo con la Biblia en el capítulo primero de Galatas, lo dice bien claro que no es la madre de nuestro Señor Jesucristo. No es nuestra bella María de la Biblia. Dice en Gálatas y en Corintios 11:14, que no es otra cosa que un espíritu inmundo. En el caso de Corintios capítulo 11, versículo 14, dice, y no es raro porque Satanás se presenta como un ángel de luz. Y en Gálatas dice Pablo, si yo o un ángel del cielo le presentara otro evangelio, que sea maldito, que sea condenado.
Y lo repite, si yo o un ángel del cielo les presenta otro evangelio, que sea condenado. Dios no permite que se altere la Biblia, ni nada se puede cambiar. Comenzando desde Moisés, en Moisés capítulo 4 de Deuteronomio, versículo 2, Moisés dice claramente que no se le puede agregar nada a lo que él ya había recibido de Dios. Dice lo siguiente, Deuteronomio capítulo 4 del 2 al 6 y también capítulo 12, el 32. Capítulo 4 dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, no le quites, para que guardéis los mandamientos de Jehová. Luego dice, mirad, versículo 5, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mismo, Dios, me mandó. En Apocalipsis, capítulo 22, versículo del 18 en adelante, dice lo siguiente, yo testifico a todo aquel que oye la palabra de la profecía de este libro quiere decir el término de todas las escrituras, pero obviamente también el libro del Apocalipsis. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Y en el versículo 21 se acaba de escribir las escrituras. Por eso es muy peligroso que alguien le agregue cualquier cosa a la palabra de Dios. Es un pecado grande contra el Espíritu Santo agregarle a la revelación ya dada por el Espíritu de Dios. Por eso, en la Reforma Protestante del siglo XVI, una de las proclamas más grandes fue sola Escritura. Sola Escritura significa que la Biblia es la suprema autoridad y que es suficiente para la salvación, que no hay nada más allá de autoridad suprema que las Escrituras. La Iglesia y la tradición tienen autoridad siempre y cuando estén sometidas a la palabra de Dios. Es triste ver ciertas religiones que se llaman cristianas y le añaden doctrinas de hombres a las Escrituras. Y quiero hacer un llamado aquí especial, yo iba a ser un sacerdote católico romano, a los católicos romanos, que vean claramente, comparen las doctrinas del catecismo católico con las doctrinas de la Biblia. Y van a encontrar que en blanco y negro el catolicismo romano le ha agregado muchas cosas a la Biblia y el catolicismo romano, bajo Juan Pablo II, declara que la Biblia, la tradición y el magisterio de la Iglesia son iguales y por consiguiente la Biblia sola no se puede sostener. Eso lo dice en la introducción al catolicismo romano. Eso quiere decir que la Biblia no es suficiente, pero Jesús, Dios mismo, dice que la Biblia sí es suficiente. Jesús dijo en Lucas capítulo 16, con el rico y Lázaro. El rico está en el infierno y Lázaro en el cielo. Y el rico dice, por favor, envía a alguien que le informe a mis hermanos lo horrible que es este infierno, porque si alguien resucita de los muertos, ellos van a creer. Y Dios les dice a través de la Escritura, si un muerto resucitara, tampoco lo escucharían. Allá tienen a Moisés, a los profetas, a la Biblia, a los pastores. Si no los escuchan a ellos, no, así resucite alguien
de los muertos no los van a escuchar. Imagínense, por ejemplo, los testigos de Jehová, cambiando las escrituras, cambiando un solo versículo en la Biblia. En lugar de decir que Jesús es un hijo de Dios, en lugar de decir que Jesús es el Hijo de Dios con un artículo determinado, dicen es un Hijo de Dios. Eso no fue lo que el Espíritu Santo dijo. Eso no fue lo que el Espíritu Santo reveló. Y con eso destruyen la divinidad de Jesús. Porque todos somos hijos de Dios. Así que Jesús es otro hijo de Dios, pero no divino. Mucha gente no sabe eso. Si un testigo de Jehová llega a su casa, lo primero que usted le tiene que decir es Jesús es Dios. E inmediatamente él le va a decir que no. Los mormones han creado otra religión más allá de las Escrituras y usan parte de las Escrituras. Por eso Jesús les dice que la Biblia es suficiente para salvación porque ahí en la Biblia encuentran el mensaje claro de salvación. ¿Y cuál es el mensaje claro de salvación? El mensaje claro de salvación es el Evangelio. Jesús, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se encarna. Adquiere o tiene dos naturalezas. La naturaleza humana para poder recibir nuestros pecados y la naturaleza divina para poder pagar en absoluto con toda su omnipotencia por los pecados al Santo Padre. El Evangelio, obviamente, por la inspiración del Espíritu Santo que nos ha revelado, es la persona y el ministerio del Señor Jesucristo. La persona del Señor Jesucristo que se encarna para cargar con los pecados, no de todos, sino de todos los que creen en Jesús como único y suficiente medio de salvación. Y cuando por la operación del Espíritu Santo, a través de la revelación de la Escritura, que fue hecha también por la inspiración del Espíritu Santo, la persona cree con el corazón y confiesa con la boca que Jesús es su Salvador. Confía en Cristo. En ese momento, la justicia de Cristo, que en inglés se llama the righteousness of Christ, la justicia de Cristo se transfiere al pecador arrepentido, lo regenera, y el pecador arrepentido cree en Cristo, y la justicia de Cristo pasa al pecador arrepentido. Todo el pecado pasado, presente y futuro del pecador arrepentido cae sobre Cristo, y la ira de Dios que venía sobre ese pecador cae sobre Cristo y lo hace gritar, como dice el Salmo 22. 1000 años antes de este grito, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y lo abandonó porque estaba cargando el pecado de usted. Si usted cree en Cristo como único y suficiente medio de salvación. Pero si no cree en Cristo como único medio de salvación, le garantizo, amados, que Dios va a castigar todo pecado. A los que creen en Cristo, su pecado queda castigado sobre el cuerpo de Cristo por toda la eternidad. Y a los que no creen en Cristo, Dios va a castigar ese pecado en el infierno por toda la eternidad. Así que, amados, es importante ver cómo el Espíritu Santo ha hecho la gran diferencia entre la religión bíblica y todas las otras religiones. En todas las otras religiones, el hombre tiene que salvarse por sí mismo, haciendo buenas obras, haciendo lo que sea, sacrificios. Pero no, amados. El Espíritu Santo dice aquí claramente que el cristianismo bíblico es la única religión donde Dios le regala la salvación a quien Él quiera por la elección y por gracia. Y una vez que la persona está salva por el regalo de Dios, ya puede hacer buenas obras, pero no para salvarse porque ya está salvo, sino como resultado, como una demostración a su propio corazón de que realmente ha sido declarado hijo de Dios a través de este evangelio.
Quiero citar dos partes de la Escritura antes de terminar, que son muy importantes acerca de esta inspiración. En la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice lo siguiente. Escuche esto. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios, no parte de la Escritura. No solamente lo que Jesús dijo, las letras rojas de la Biblia, todas son iguales. Las letras rojas y las letras blancas, lo que dijo cualquier profeta y lo que dijo Jesús es exactamente palabra de Dios porque es inspirada por el Espíritu Santo, o sea que es toda. Y Jesús confirma eso diciendo ni una jota, ni una palabra, nada pasará. Así que no puedo decir, bueno, yo creo en la Biblia, pero creo solamente lo que Jesús dice, o creo solamente lo que me conviene, o yo solamente leo los salmos. Y a propósito, cuando hablamos del ministerio del Espíritu Santo inspirando toda la Biblia, es un regalo de Dios. Y es importante que nosotros leamos esa Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis en orden. De lo contrario, es otro insulto para el Espíritu Santo, tratando de descifrar qué es lo que la Biblia dice sin leerla en orden. Hacemos más honra a Gabriel García Márquez leyendo 100 años de soledad desde la primera hasta la última página y una deshonra total al Santo Dios leyendo su libro por partecitas. Así que Timoteo dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Y útil para qué? Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, que es en justificación, para obtener la salvación. A fin, ¿cuál es el objetivo? De que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aparte de eso, Jesús testificó que la Escritura es verdad y que la Escritura habla de Él y solamente de Él. Todos los 40 autores humanos o escritores o receptores de la inspiración escribieron acerca de Jesús. Dice Jesús en Juan 5, 39, 43. Escudriñad las Escrituras porque vosotros os parece que ellas tenéis vida eterna. ¿Sabe una cosa? Y ellas son las que dan testimonio de mí. No solamente eso, sino en Lucas capítulo 24, y nuevamente del 24 en adelante, dice Jesús ha resucitado. Y aquí da un testimonio perfecto sobre las Escrituras de que toda la Escritura hablan de Él y toda la Escritura es verdad. Ahora, las gentes que dudan si la Escritura es verdad o no, van a tener que tener este debate directamente con el Señor Jesucristo. Porque Él, siendo Dios, confirma que sí es verdad. Por ejemplo, en Lucas 24, usted se acuerda, en el camino de Emaús, Jesús resucitado se aparece con unos discípulos que van a Emaús y están muy tristes. Entonces el Señor se encuentra con ellos no lo reconocen y le dice, ¿por qué están tristes? Dice, ¿por qué estábamos confiando? No sabes lo que pasó en Jerusalén. Y Jesús les dijo, ¿qué pasó? Dice, ¿no saben que Jesús, el líder que teníamos, lo mataron? Y Jesús, para consolarlos y para mostrar la verdad, dice, oh, qué duros son ustedes para creer en todo lo que la Escritura dice de mí, que era necesario, aunque la Escritura dice del Mesías, de mí, que era necesario que todas estas cosas sucedieran para que se cumpliera lo que está escrito en la Escritura. Y luego
en el versículo 25 en adelante dice, y comenzando por Moisés y por todos los profetas, les enseñó lo que la Escritura dice del Mesías, que era acerca de él. O sea que no es parte de la Escritura, es toda la Escritura. Y en Lucas 24:44 dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese, oiga esto, todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Y les dijo, así está escrito. Jesús confirmando la cuestión más segura que son las Escrituras. Y si fue necesario que el Cristo padeciese, eso lo dijo David, lo dijo Isaías, lo dijeron los profetas, y resucitase de entre los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Amados, puedo gastarme toda la noche acá, pero el tiempo se acabó. Así que, si usted recibió este gran regalo de las Sagradas Escrituras, no solamente léala y ore por la iluminación del Espíritu Santo para que usted las comprenda. El doctor Sinclair Ferguson el año pasado nos dio una conferencia sobre el Espíritu Santo. Y él en su acento escocés dice bien claro que Jesús nos prometió que al llegar al cielo iba a preparar un lugar para los que creyeran en él, pero también les prometió que les iba a mandar el Espíritu Santo, un consolador. Y el doctor Ferguson lo explica de esta manera. Cuando llegó, le dieron gran recibimiento, hubo gran fiesta en el cielo, una cuestión increíble, y no puedo desarrollar más de eso porque no nos trae el tiempo. Pero luego le dijo, Padre, esa es la forma coloquial como Ferguson lo explica. Padre, ¿se acuerda lo que me prometió? Y Ferguson dice, hijo, ¿qué te prometí? ¿Se acuerda que me ibas a enviar el Consolador, el Espíritu? Dice, sí, tienen que esperar 40 días y el día de Pentecostés lo vamos a enviar. Y cuando llegó, estas gentes como Pedro, que aún no habían comprendido las Escrituras, lo encontramos predicando la palabra de Dios en una forma increíble por la iluminación del Espíritu Santo, que ahora continúa haciendo el trabajo de dejarnos entender a través de la predicación del Evangelio y a través de la lectura de la Biblia el gran mensaje de salvación presentado por la palabra de Dios bajo la inspiración del Espíritu Santo. Le damos gracias nuevamente a todos ustedes que nos están escuchando en esta convención, que ya está terminando, a todos los oradores en esta convención, y realmente ha sido una gran bendición que el Seminario Reformado Latinoamericano, con una sede principal en Medellín y con una sede en Houston, y a propósito les digo, tienen las matrículas abiertas, y también en toda Latinoamérica tenemos representantes y tenemos centros de estudio a través de módulos, y también enviamos profesores presenciales. Realmente me atrevo a decir, los mejores profesores de los mejores seminarios, no solamente de Estados Unidos, Europa y Canadá, sino también de otros países latinoamericanos y de España, que han participado
en este entrenamiento de ministros del Evangelio para, como dije antes, inundar a Latinoamérica con ministros capaces de presentar el Evangelio en una forma clara, precisa y demostrando la infalibilidad, la inerrancia y la suficiencia de las Escrituras.